Buenas noches a todas las personas presentes en este conversatorio de hoy, miércoles 29 de mayo de 2024, y a quienes nos ven y escuchan en nuestros canales de YouTube y Spotify. El tema sobre el cual vamos a dialogar trata sobre las expectativas y retos del gobierno entrante y la nueva asamblea. Bien, ya estamos aquí, pues, sí. Sí, llegó. Perfecto, perfecto, bienvenido. Nuestros panelistas Oye, el invitados de hoy, problema, sí, nunca he tenido ese problema, te voy a decir, ¿no? A bienvenido, ver, dime, bienvenido. gracias. Sí, Nuestros panelistas invitados son el profesor Enoc Adames, sociólogo, y José Eugenio Stout, analista político, su servidora Cristel de León como moderadora. Para efectos metodológicos, vamos a iniciar con los panelistas y al final vamos a seleccionar las preguntas o comentarios que hagan los participantes en el chat, y en caso que deseen intervenir, pueden levantar la mano para concederles la palabra en orden. En este sentido, damos inicio al diálogo con el profesor Adames, quien comenzará caracterizando la crisis bajo la cual se encuentra el país, sobre la que ha de centrarse el análisis, así como las acciones o decisiones a tomar por las autoridades electas. Adelante, profesor Adames, tiene usted la palabra. los elementos que son de estructura y aquellos que de alguna manera están incididos por una coyuntura que a su vez es la acumulación de varios momentos en un proceso muy complicado, tanto de economía como de política, ¿no? Eh, las unidades de análisis son importantes porque nos permiten establecer distintos factores que inciden en arcos temporales diferentes. Bueno, un nivel sería, por supuesto, el tema del transitismo como un elemento estructural de una matriz económica que genera desigualdad, marginalidad y exclusión. Ese elemento está ahí y, e incide de alguna manera, y eso es lo que habría que construir en tanto mediación política en los comportamientos electorales, ¿no? Es decir, no hay una mecanicidad o no hay una automaticidad en términos de exclusión, pobreza y voto progresista. Eso definitivamente es mucho más complicado que esta relación. Lo segundo es que el orden político es un orden político históricamente funcional, digamos, a esta matriz económica. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Ok. sí, le escuchamos. El orden político es un orden funcional a la matriz económica y en él se expresa históricamente un bloque de poder. El bloque histórico gramsciano es la relación que hay entre la economía y la política, la infraestructura y el orden político. Es decir, el transitismo ha construido a lo largo de la historia un orden político funcional a esta forma de acumulación. Esto es en el largo plazo y esto es lo estructural. Ahora, ¿qué es lo que es la coyuntura? La coyuntura, por supuesto, tiene que ver con la relación Estado-sociedad, pero con una particularidad en la relación Estado-sociedad, es el régimen político. Es decir, la mediación que de alguna manera hace que el Estado se vincule con la sociedad a través de una mediación institucional, a través de un orden político que definimos como régimen presidencial. ¿Qué es lo que está en crisis? Por supuesto que está en crisis la matriz básica, es decir, esta es una economía que no genera empleo formal, al contrario, es decir, genera fractura, desigualdad, marginación, etcétera. El orden político histórico está agotado y el régimen político presidencialista que expresa, digamos, la modalidad, digamos, presente o contemporánea o real de esta forma, igualmente está en un elemento eminentemente de agotamiento y de incapacidad de garantizar el orden. Bueno, esta es un poco una aproximación de las características del régimen político y la mediación, digamos, que de alguna manera construye esta a ver, esta multiplicidad de elementos, ¿no? Régimen presidencialista, sistema de partidos, partidocracia y el clientelismo como un elemento que lubrica este orden clientelar y de corrupción y de relativa estabilidad, de relativa estabilidad. La crisis de octubre, noviembre muestra varias cosas.
muestra una crisis de legitimidad. Cuando uno habla de la crisis de legitimidad, bueno, uno está hablando quizás de una crisis orgánica, digamos, de incapacidad de establecer un consenso o una dirección intelectual moral con la sociedad. No obstante, es una crisis de legitimidad parcial, porque no todo el orden político está en crisis. Es decir, lo que está en crisis es una conducción, en términos del régimen presidencialista, fijada en una forma mediante la cual el gabinete y el bloque de poder que se expresa a través de la condición política ha construido una forma de interacción a través de un contrato minero, y esto ha generado, por supuesto, toda una desafección, no solamente con respecto a lo que el contrato implicaba, con respecto a las vulnerabilidades que esto ejercía con respecto al Estado Nacional, a la propia concepción de la integridad territorial y el enclave. Es decir, hay un conjunto de elementos que están presentes en este elemento. No hay duda que la crisis también alcanza al Parlamento, a la Asamblea, y quizás emerge como un elemento mediador y de equilibrio la Corte Suprema, que es un poco la salvaguarda, digamos, de la crisis del propio régimen, que no va más allá de una crisis que deslegitima la conducción política de Cortizo, pero todavía no impacta, digamos, en el régimen presidencialista como estructura, como orden político. Eh, hay desafección a nivel de cultura, a nivel de subjetividades, yo creo que sí. El campo popular está ocupado por distintos sectores, actores, expresiones orgánicas distintas. Esto que llamamos el movimiento social es una heterogeneidad de expresiones, de identidades, formas de lucha, con estructuras organizativas y principios de acción colectiva muy dispares. Sin duda que totaliza todo el país, hay una expresión variada, múltiple y extensiva al territorio. Eh, no obstante esta expresión que uno podría esperar de que hay una que hay una construcción cultural de, de- de- de reflexión crítica con respecto al orden. Bueno, las elecciones se encargaron de suturar todo aquello. Y este es quizás lo importante, ¿no? O por lo menos lo que yo podría ver como importante. Hay una fractura, hay un elemento de conciencia crítica, hay distintas formas de construir, digamos, la criticidad en términos de conciencia de oposición o conciencia de conflicto, pero las elecciones, que es un mecanismo del sistema electoral, que es un mecanismo del sistema que reproduce el orden, sutura todo aquello, es decir, recompone a través de un nuevo escenario la forma mediante la cual se vuelve otra vez a integrar a la población en un evento, en una fiesta electoral, y de alguna manera esta integración distinta, variada, a través de la mediación partidaria y las alternativas que la coyuntura electoral abre, eh, disuelve, digamos, en parte, esta fractura, digamos, de hegemonía cultural que de alguna forma se abría y que podría haberse expresado quizás en una alternativa mucho más consciente y reflexiva de, a ver, de un orden distinto, ¿no? Quizás la gran anomalía, estoy un poco construyendo algo que es mucho más largo y complejo, pero estoy en aras de la síntesis. Lo que constituye una anomalía, digamos, en nuestro orden político es que la izquierda y el progresismo no tienen un espacio. En otras realidades, en otros sistemas electorales, en otros órdenes políticos, la izquierda está instalada, ya sea como minoría, pero está instalada. Ejerce un elemento importante de vínculo y de interpelación a la sociedad, pero está instalada dentro del imaginario y dentro de la realidad política orgánica de los distintos sistemas o órdenes en América Latina. México, en Chile, en Argentina, qué sé yo. Panamá es una anomalía, digamos, en este espectro regional, donde la izquierda no está instalada como forma política o como alternativa política o como expresión política legitimada y identificada como una posible forma mediante la cual el orden político podría, digamos, revolucionar o podría de alguna manera moverse. El sistema de partidos, que es una forma de interacción, es una caja de resonancia de interacción de burocracias partidarias y de bloques orgánicos de partido,
bueno, son aparatos, pero todos aquellos están en en un registro neoliberal centro-derecha-derecha, ¿no? Y esto de alguna manera constituye, bueno, un gran problema que hay que verlo no solamente en el marco institucional, mediante la cual el sistema electoral reproduce y mantiene expresiones políticas arcaicas, el Partido Panameñista, por ejemplo, el Partido Popular, que sé yo, formas que debieron haber desaparecido hace rato, pero están ahí alimentadas y de alguna manera en una cámara de oxígeno que el propio sistema electoral les ha permitido permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, yo apelo aquí, por supuesto, a cierta racionalidad. Es decir, estamos hablando de expresiones partidarias que responden a un orden tradicional, que no encajan dentro de una modernidad política y que dice, por supuesto, mucho de la forma política mediante la cual se articula la cultura panameña, esa mezcla de modernidad y tradicionalismo que podríamos eventualmente definir y caracterizar en este híbrido, ¿m? Que configura una cultura muy particular, ¿no? Eh, yo diría que las tareas del gobierno son un poco rehacer una capacidad de credibilidad, es decir, rehacer la credibilidad en tanto capacidad de gestión del gobierno. Es decir, hay una, pese al sistema electoral y pese a la legitimidad que las elecciones le establecen al orden político en general, todavía el presidencialismo panameño está un poco maltrecho, ¿no? La experiencia de Cortizo y todo lo que eso significó, el desastre, la acción antinacional y la imposición de un contrato minero, está en la memoria, que no se ha expresado electoralmente, pero está en la memoria como un agravio muy serio, muy a la conciencia en la diversidad de las expresiones de la sociedad panameña. A este gobierno, a este bloque, hay un intento, es decir, creo que una de las tareas es un poco recomponer esa credibilidad en el Ejecutivo propiamente y en otros componentes del orden político, la Asamblea. Lo segundo es ampliar la capacidad de maniobra que quedó sumamente maltrecha y restringida en términos de la forma de accionar, digamos, del gabinete y del Ejecutivo con respecto a un conjunto de políticas públicas. Lo que viene, bueno, es algo parecido a lo que Noemí Klein plantea la teoría del shock. Es decir, van a actuar de manera inmediata con respecto a dos elementos básicos, que es el IBM de la Caja de Seguro Social y el tema de la minería. Y tres, va a haber una acción, no sé si demoledora, pero absolutamente tendiente a desarticular expresiones populares o expresiones del mundo popular, tanto del mundo del trabajo como de aquellos espacios donde se mueve lo popular en términos de lo ambiental, lo comunitario y por supuesto, el tema étnico-cultural, digamos que también es un elemento de asedio y de permanente conflicto con el gobierno central, especialmente en nuestras élites. Esos tres elementos van a estar presentes y habría que ver con qué velocidad y cómo se articula en términos de acción de gobierno, de gabinete y de bloque de poder este conjunto de políticas. Es decir, rehacer credibilidad eh, heredan una maltrecha, digamos, concepción o gestión o visión de lo que es el Ejecutivo, ampliar la capacidad de maniobra y por supuesto, actuar, digamos, en términos a tres elementos o dos elementos básicos, que es el tema de la minería y el tema del IBM. Hay otras políticas, por supuesto, que tienen que ver con la gestión de este bloque, que es un bloque, yo diría, tremendamente articulado, digamos, a lo más duro y concentrado del poder económico de este país. Y aquí habría que hacer algún tipo de consideración. Los gobiernos, que sigo panameñistas o PRD, tenían una articulación con su partido y el partido en vínculo con una base social popular podía modular, mediatizar, atenuar cualquier acción que del bloque pudiese montarse en términos de políticas neoliberales más agresivas, ¿no? De hecho, toda la política durante los 30 años ha sido una modulación de políticas neoliberales, ¿no? Pero esta modulación de políticas neoliberales ha sido eso, es decir, modulan aquello que en momentos puede ser agresiva y puede alterar, digamos, toda la relación capital-trabajo o generar los espacios de privatización. Martinelli fue un momento importante y creo que
emblematiza esto, ¿no? Porque con Martinelli no había un bloque popular o un partido que mediara, que modulara, que atenuara. Pero con los PRD y con los panameñistas sí había una articulación popular y el bloque, bueno, un poco la pesaba mucho o había una importante mediatización del componente orgánico popular en el partido en la gestión de gobierno. Lo que se parece a Martinelli es este, por supuesto. Aquí entra el bloque entero, sin ninguna capacidad y sin ninguna mediación de un partido que pudiese ejercer, digamos, dije modulación, o dije una mediatización, o dije una atenuación, digamos, de medidas, ¿no? Eh, Cosa que podíamos haber visto en los gobiernos panameñistas o en los gobiernos del PRD. No lo vimos con Martinelli porque ese elemento de mediación o de modulación o de atenuación no existía. Tampoco existe en este. Y lo que entra, por supuesto, es lo más duro y lo más crudo, digamos, el bloque de poder. Aquí se haría importante la distinción de lo que es el bloque histórico, que es la relación entre una matriz económica y un orden político el que él es funcional, y el bloque de poder que ahora entra y que de alguna manera articula lo más duro y lo más concentrado, digamos, del poder económico. Y la acción va a ser una acción inmediata, es decir, aquí no va a haber luna de miel, aquí va a haber una acción de shock directo en esos dos elementos, ¿no? En el elemento del IBM y en el elemento de la minería. ¿No? Y tres, la desarticulación de las expresiones organizadas del movimiento popular. Ahí van a entrar también. Este, Va a heredar, por supuesto, una importante desarticulación del subtrack en lo que refiere al tema de las cuentas, ¿sí? Pero van a remeter con todas las expresiones, digamos, organizadas del movimiento del mundo del trabajo, ¿no? Y estará también en la mira el mundo popular ambiental, estará también el mundo popular de las comunidades, aquellas que están en las afectaciones de la minería en su entorno, el mundo popular de las etnias y las diversidades. Es decir, aquí hay un proyecto conservador, eh, un poco pensando quizás en teoría, lo que Foucault podría plantear en términos de lo que era la biopolítica, es decir, eh, la crítica que Foucault le hacía, digamos, al neoliberalismo como un elemento positivo, es decir, construye institucionalidad, construye reglas, construye legitimidades, el poder legitima y construye una realidad acorde a su propia imagen. Y va a actuar en función de esta definición de una legitimidad y una legalidad acorde y construida ad hoc, por encima y bordeando, no por encima, pero sí bordeando la legalidad institucional del país. Bueno, aquí hay varios elementos que he planteado, ¿no? Por una parte, eh, la categoría de bloque histórico, los bloques de poder, este, lo que la crisis de noviembre, de octubre-noviembre proyecta hacia adelante, cómo la coyuntura electoral sutura, es decir, cierra la fractura que la crisis abrió, Tres porque el orden minutos, político, profesor. ¿sí? Tres Porque el minutos. orden el orden político tiene esa capacidad de rehacerse así y las elecciones abrieron esa coyuntura para que legitimara una forma, digamos, simulada o poco real de participación, porque es meramente representativa. Si no hay una participación directa, no hay una participación de la presencia, que es un poco lo que se plantea hoy en términos de la apertura, digamos, de una participación popular o de la ciudadanía ejerciendo su condición, digamos, de soberano. Y esto, bueno, eh, es decir, el panorama es terrible, ¿no? Es terrible porque tenemos una informalidad de casi el 50%, una desigualdad terrible. Cuando se habla de generación de empleo, es decir, se elude el tema de que quien genera empleo es justamente la empresa privada, pero la empresa privada está en la burbuja del transitismo, comercio y servicios, está apelando a la minería porque es parasitaria y quiere esa locomotora para montarse ella en términos de aportar los insumos comerciales y de servicios. Y este es el gran problema, ¿no? De ser una burguesía absolutamente compradora, sin ninguna iniciativa,
se cuelga de la inversión extranjera, es parasitaria y rentista. Y bueno, en el doble discurso que le tira al gobierno el tema de la planilla, pero claro, pero las que la planilla son consumidores, amplía mercado, esa es gente que compra. eh, y sin entrar al dentro moralizante, digamos, de la corrupción y de la planilla y de la botella. Es decir, estamos hablando de un hecho económico real y consistente en lo que refiere al mercado y al consumo. Es decir, está sustituyendo lo que la empresa privada no hace, que es ampliar el mercado a través de la generación de productos, ¿no? Y la informalidad es, sí, este emprendedurismo que Quevedo se la pasa a mano, como el gran logro de la nueva realidad, ¿no? Del yo y el individualismo como actor de su propio destino, lo que es simplemente actor de su propio entierro, digamos, ¿no? como, como figura de vanguardia, ¿no? De una economía en mercado. Bueno, yo, sí, esto resulta un poco desordenado, este, Creo bueno, no que desordenado, es decir, se un poco las claves, congeló el digamos, video, ¿verdad? para un poco entrar a debatir con ustedes. Sí. Bien, ¿me escuchan? Sí, yo te Perfecto, perfecto. Al el profesor no creo que se le congeló el video, pero y el audio porque ¿Aló? estaba terminando. Hola, profesor. Se le congeló un poco el video y el audio, pero creo que estaba terminando. Voy a usar este impasse para darle paso a José Eugenio Stout, tomando en cuenta dentro de la expresión y análisis que usted ha hecho a un régimen presidencialista en crisis que trasciende a una asamblea, una nueva asamblea con actores muy diferentes a la anterior, una Corte Suprema, como usted menciona, que teóricamente debería buscar el equilibrio dentro de nuestra democracia. No sabemos si va a continuar cumpliendo o cumplirá con ese rol. Un movimiento social que bajo esta teoría del shock o esta política del shock se va a tratar de desarticular de forma inmediata si es que ya no se está haciendo, y la problemática en torno al IBM y la minera. Tomando en cuenta que estamos en un Panamá totalmente distinto al de la época del gobierno de Martinelli y que el noviembre pasado y las protestas contra la minería, es decir, el estallido social, han servido como parteaguas en cuanto al empoderamiento que la sociedad puede tener conciencia de sí misma, la sociedad nacional. En este sentido, señor Monchi tiene la palabra para continuar abordando el diálogo en torno a los retos y expectativas del nuevo gobierno y asamblea. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. El profesor Enoch Adames nos ha mostrado la complejidad de la situación muy apresuradamente. Evidentemente, el tema era para que el profesor Adames se tomara una hora o más para explicar más en detalle, de forma sistemática, toda esta pelota de complejidad, ¿verdad?, en la que está el país. Efectivamente, a mi juicio, aquí se abren innumerables interrogantes que, tal como señala el profesor Adame, esos interrogantes, muchos de ellos se van a despejar muy rápidamente. No hay tiempo de espera ni para el gobierno, para el bloque dominante, ¿verdad? Ni para la ciudadanía. Es decir, las demandas ciudadanas van a estar el día 2 de julio, ¿eh? No van a esperar a más. La paciencia está agotada. Eso tiene una explicación también, a mi juicio, ¿verdad?, a la que me voy a referir. Eh, dejando, dejando sentado que hay muchas interrogantes que hay que aclarar y que hay que ver además cómo se desarrollan ciertos acontecimientos para poder llegar a conclusiones más afincadas en la realidad.
yo sí quiero volverme un poco al 2022 y al 2023. La multiplicidad de crisis que ha venido padeciendo el pueblo panameño y que el profesor Enoch ha señalado muy correctamente, una crisis económica terrible, terrible, una crisis como consecuencia, una crisis social terrible también, y además yo agregaría a eso un desplome institucional o una crisis institucional, si se quiere, es decir, en el sentido de que prácticamente si las instituciones de este sistema político han funcionado muy mediocremente, es que ahora con el gobierno de Cortizo se han desplomado. No puede estar peor la salud pública, no puede estar peor la educación pública, no puede estar peor las carreteras públicas. No. Es decir, la crisis institucional es total. No, vamos, un ejemplo de ello perfecto además es la incapacidad de recoger la basura. Esto es muestra de una crisis de las instituciones estatales, del régimen político, tremenda. Bueno, esa crisis, a mi juicio, ese volcán rugiente de esa multiplicidad de crisis, erupcionó con el tema minero. Y cuando digo que erupcionó, es que el tema minero envolvía mucho más el tema minero. El tema minero fue un hasta aquí hemos llegado, basta ya, no más de esto. Incluso hay estudios del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el CIEPS, que antes del 22, la gente en una encuesta que hicieron dijeron, queremos un cambio radical del sistema político. No dijeron, no quiero agregar ahora que ellos hayan dicho sistema político, pero cuando se les preguntó, ¿qué quieren ustedes cambiar en Panamá? Respondió el 60 y no recuerdo muy bien si el 64.8 o el 68.4 respondió que aspiraban era a un cambio radical. Un mes después explotó la crisis del 22, de julio del 22, y después ese acumulado continuó porque no se resolvió nada en aquella crisis y el volcán erupciona utilizando la vía de la lucha contra la minería, que era una especie de resumen del hasta aquí hemos llegado. Queremos un cambio radical. Para mí eso lo que hizo fue abrir una crisis de legitimidad. Efectivamente, cuando vienen las elecciones, ustedes recordarán que inicialmente, aunque terminan, como señala el profesor Adames, reconstruyendo un poco las piezas que se habían soltado del rompecabezas político, sanando un poco aquello, pero ustedes recordarán que había por primera vez un porcentaje altísimo de gente que decía que no iría a votar. Precisamente esa es la gente que dice, hey, yo no quiero que tú me sigas gobernando. El problema no es ni siquiera el PRD. El problema es que este sistema político lo queremos cambiar, queremos hacer un cambio radical. Que el soberano no sepa exactamente de qué está preñado ese cambio radical es una cosa, pero de que quieren un cambio radical, es decir, rechazan la capacidad o la legitimidad que tiene este sistema de gobernar al soberano. Eso es una crisis de legitimidad. Y a mi juicio, esa crisis de legitimidad, de una forma confusa y compleja, se ha expresado a través de colocar en la Asamblea a 20 diputados. A 20 diputados. Y aunque de forma compleja también, o deformada si se quiere, ha colocado a un partido que se autodefine como independiente en el segundo lugar. Es decir, lejos de otros partidos y de partidos tradicionales, etc. Para que se entienda el golpe terrible que ha sido esto para el sistema político tradicional de Panamá, piénsese que
Zulay Rodríguez sacó más votos que el Partido Panameñista, que Zulay Rodríguez sacó más votos que Cambio Democrático. Ella solita sacó más votos, ella, que el Partido Panameñista o que el Partido de Cambio Democrático. Esto ha sido terrible. Esto ha sido terrible. Y el hundimiento catastrófico electoralmente hablando del PRD a mí me hace pensar que va a ser muy difícil reconstruirlo más allá de transformarse en un partidillo bisagra como es el Molirena, que prácticamente desapareció en estas elecciones y mantiene vida gracias a alcaldías y representaciones de corregimiento. Gracias a eso se mantiene como partido, porque fue un desastre electoralmente también. Es decir, esos 20 diputados expresan, a mi juicio, esa voluntad de queremos un cambio radical. ¿Qué va a pasar ahora? Que esa crisis de legitimidad, ese agujero que se ha abierto por donde han penetrado estos 20 diputados, como sabe muy bien el profesor Enoch, la legitimidad se gana o se pierde, es decir, no es una cosa que se establece y se queda. Se va a ganar o se va a perder legitimidad en función de tus acciones políticas, de la satisfacción o insatisfacción que generes en el soberano. Por lo tanto, va a depender de estos 20 diputados, que son una expresión democrática, que hay que, bueno, a mi juicio es así, es una expresión democrática renovadora del sistema político existente, ¿verdad? Del sistema político en crisis. Esa brecha, ese agujero, ¿se ampliará o no o se reducirá? Eso va a depender de la actuación que tenga esta bancada de Vamos. Va a depender de ello. Por lo tanto, sí creo que hay una crisis instalada, que es una crisis propia de nuestro sistema y de nuestro soberano, es decir, no es que colapsó absolutamente nada, pero que ha recibido el sistema político un golpe terrible, terrible, realmente a mi juicio terrible. Incluso las bancadas políticas tradicionales están confusas en reuniones de que no saben qué bloque mayoritario quisieran armar. Están confusas. Los panameñistas no saben si se van a dividir o no. El Cambio Democrático está en las mismas condiciones. El Partido Popular con solo 2 diputados y también parece que uno va a tirar por un lado y otro va a tirar por el otro. Es decir, los interrogantes son enormes hasta llegar al 1 de julio que se instale la Asamblea. Lo que sí puedo agregar es que si esa instalación de la Asamblea favorece a la corriente democrática que ha empujado, que ha abierto la brecha de credibilidad y de legitimidad del sistema, si lo favorece, aquí van a cambiar muchas cosas. ¿Van a cambiar por la vía democrática? Sí, van a cambiar por la vía democrática porque el poder que pueda tener ese bloque legislativo no es el poder que tiene el régimen presidencial. Son poderes distintos, pero significa que algo está en crisis y algo pudiese empezar a cambiar. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien. Yo me atrevo además a aventurarme a decir que si esta corriente democrática renovadora se viera obstaculizada e impedida de ejercer el poder y el mandato que le ha dado el soberano, tal como parece con las innumerables impugnaciones que se están haciendo evidentemente con el interés político de bloquear a este grupo. Si lograran bloquearlo, yo me temo que el soberano va a responder, que el problema va a saltar más allá de los umbrales de la Asamblea y que vamos a ver movilizaciones ciudadanas, porque el mandato ciudadano ha sido muy claro. No queremos más de esto. Fracturado, evidentemente, no es mayoritario, pero está ahí, no es broma. Ninguna bancada tiene 20
de los partidos tradicionales o de las corrientes tradicionales tiene 20 diputados. Es decir, aquí ha habido diputados con 60 y tantos mil votos. Esto es una barbaridad. Y por lo tanto, yo no creo que esto va a ser la paz de los cementerios si resulta que los bribones logran bloquear lo que significa la entrada en lucha de este bloque democrático. De verdad, no creo. Por lo tanto, aquí estamos a la víspera y estos son los interrogantes que hay, que yo no me atrevo a responder, porque hay que ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Pero el soberano de alguna manera ha despertado, de alguna manera está sensibilizado. Y la prueba es, ya déjame, es que este está curioso también. Y la prueba es de que hay 20 diputados, no 10, que era lo que preconizaban los más optimistas. No, son 20. Y si le sumas, los demócratas son 22. Y si le sumas que hay un partido, al margen de que opinemos de ese partido, que se vende como, no antisistema, pero sí de alguna forma anticorrupción, y este sistema está muy identificado con la corrupción. Por lo tanto, es son corrientes democratizadoras muy fuertes, ajenas a lo que hemos tenido hasta el gobierno de Nito Cortizo. Por lo tanto, ahí hay muchos interrogantes que yo pienso que empezarán a despejarse a partir del 1 de julio. Bien, el profesor Adame señala con justa razón dos temas fundamentales que son los que tiene el gobierno que enfrentar de manera inmediata. Es más, lo han dicho ya, que son el IBM, la ley de la Caja de Seguro Social. O sea, el IBM va dentro de una ley que se debe presentar y que abarca todo el contenido de la Caja de Seguro Social, incluyendo las reformas al IBM. Eso tienen que resolverlo de inmediato. De la forma en que lo resuelvan o lo intenten resolver, de esa misma forma reaccionará el país. Yo sé que está en este momento desarticulada la movilización que derrocó y derrotó el contrato minero, pero no creo que esa corriente de 20 diputados apueste por enterrarse apoyando una ley del IBM que golpee a la mayoría ciudadana a la hora de jubilarse. Eso los va a definir, pero si se definen en contra de medidas paramétricas, van a coger mucho apoyo ciudadano y se van a fortalecer. Esto a mí no me cabe la menor duda y por lo tanto ellos tienen la legitimidad para encabezar luchas y movimientos sociales importantes. ¿Lo harán? ¿No lo harán? Ese es uno de los interrogantes a ver. Uno. Dos, el tema de la minería. Es un verdadero misterio que pasará a la historia como abres para cerrar. Eso no lo entiende nadie, porque además no nos dan los elementos que significan. El único elemento que nos han dado es de que no se sentarán a hablar si no se levantan las demandas internacionales contra Panamá. Si eso es verdad, no lo sé. De verdad, me cuesta creérmelo, porque levantar las demandas para sentarse a negociar implica un ir hacia atrás de la empresa minera. Y luego hay una serie de problemas muy complejos de resolver. No pueden operar, no pueden abrir con el contrato que fue declarado inconstitucional. No pueden abrir ni siquiera para cerrar mientras esté la ley de moratoria. Por lo tanto, ¿qué camino hay para que ellos puedan abrir o cerrar? Yo voy a decir lo que yo sospecho, pero ve, todos son interrogantes aquí. Sospecho que van a llamar a un referéndum. Esto es lo que sospecho, porque es que si no, no lo entiendo. No entiendo cómo pretenden ellos. Un alto dirigente de este gobierno me dijo que reconocía la importancia de las movilizaciones que hubo en octubre, noviembre,
pero que eso no eran votos y que los temas nacionales se debían de resolver como se resolvió el tema de la ampliación del canal mediante un referéndum. Y yo creo que van a caminar por ahí porque es muy complicado. No, vamos, yo no entiendo cómo lo pueden hacer de otra manera. Es decir, lo que pueden pretender es ganar legitimidad haciendo aprobar un referéndum para entonces con esa legitimidad ir a derogar la ley de moratoria y elaborar un nuevo contrato. Es que si no, de verdad, por eso digo que aquí hay muchos interrogantes. Y miren, incluso sobre el IBM hay muchos interrogantes. Yo escuchando y escucho muy atentamente al ministro designado de Economía y Finanzas, porque me parece que es un eje central de la política económica del país, no como el que está todavía por irse, que no ha sido ni central, ni marginal, ni nada, simplemente no ha existido, han hecho con él lo que han querido. Pero en este caso del nuevo ministro designado de Economía y Finanzas, por la forma en que él se exprese, por la forma que habla, me parece que es una pieza central de la política económica del gobierno. Y sobre el IBM ha dicho cosas que a mí de verdad me asombran, porque no las entiendo. En su última intervención en televisión, ha llegado a decir que a lo mejor, primero ha llegado a decir que las cargas se van a repartir. Ya ha mencionado a los empresarios, ha mencionado a los trabajadores y ha mencionado a los contribuyentes. Esto lo que significa es que los empresarios puede que le suban la cuota, a los trabajadores puede que le suban la edad, es decir, van a afectar a empresarios, trabajadores y el Estado, porque los contribuyentes son el Estado, no hay otros contribuyentes, y el Estado va a poner una alicuota importante. Pero logra decir al final algo que a mí de verdad que me sorprendió y me cogió de sorpresa, cuando dijo, a lo mejor hacemos un planteamiento que constituye un ejemplo para los demás países del mundo. ¿Qué significa eso? O hay algo que no nos dicen o están jugando con nosotros de una manera realmente, a mí me parece hasta provocadora, si fuera eso. Yo quisiera hacer un comentario, Monchi, ¿sí? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Ya, bueno, eh, un nivel de análisis, yo diría, sí, productivo es un poco estar en los márgenes de la institucionalidad y pensar que a nivel de Asia los actores políticos, en este caso vamos y los independientes, podrían constituir eventualmente una plataforma importante de defensa y de acción política en torno a minería y IBM. Yo estaría por salirme de la institucionalidad. No creo que vamos sea una plataforma importante en un asedio o en una ofensiva, digamos, de política de bloque en lo que refiere a esos dos temas. Yo creo que en eso podemos coincidir. Vamos, y, si no tiene una plataforma organizativa, no tiene una estructura orgánica política que permita articular una concepción, digamos, de sociedad y país y que pueda insertar dentro de esa concepción de sociedad y país estos dos temas. Es decir, lo que tenemos ahí es sin duda una pluralidad de diputados e individualidades que están construyendo una plataforma, están construyendo un imaginario que todavía no logra cuajar. Y por otra parte, en términos de la acción política y de la constancia de la sistematización, una plataforma organizativa es crucial y vamos, no lo tiene. El resto de la bancada es una bancada complaciente y funcional a cualquier política antipopular que venga, digamos, del Ejecutivo. Yo pensaría el mundo popular en sus distintas dimensiones y trataría de descifrar si hubo aprendizaje o sistematización y conciencia producto de julio del 22 y octubre, noviembre del 23.
aun cuando el evento electoral sutura y recompone, es decir, un poco disciplina, digamos, a la sociedad en general en torno al evento electoral, o hace del evento electoral una expectativa, digamos, de cambio. eh, lo cierto es, si es posible, digamos, interpretar que las enseñanzas y la conciencia de lo que significó la lucha en términos de acción política, de asedio, de defensa y de ocupación de espacio en sus diferentes y variadas modalidades de lucha. Es decir, el mundo obrero tiene una modalidad de lucha, producto de una identidad y una concepción, digamos, del conflicto. Lo popular medioambiental también tiene una modalidad de lucha, acorde a su naturaleza, sus actores, y así sucesivamente. En esta variedad de complejidades de modalidades de lucha e identidades, es posible pensar que sí, yo creo que hay una conciencia reflexiva, crítica, que no ha podido desarrollar una sistematización más allá de la oposición, del conflicto, es decir, no escala más allá, excepto algunas excepciones, en una conciencia, digamos, de sociedad alternativa, ¿no? Pero sí hay una conciencia de oposición, es decir, no a ciertas cosas, no a la minería y no al IBM en la versión, digamos, que de alguna manera lo piensa el bloque de poder. Eh, Estamos hablando de lo que dos políticas van a polarizar. ¿Cuánto va a polarizar una acción de IBM que implique ajustes paramétricos, ¿no? O una acción que tienda a legitimar la apertura de la mina y constituir a la mina como un factor de crecimiento bajo la premisa que la minería hay minería sostenible, etcétera, ¿no? Yo creo que esos dos elementos están presentes en la memoria. ¿Cuán están en el subconsciente y cuán pueden aflorar en un esquema de polarización de un gobierno que entra, sí, con un 34%, que todavía no ha, es decir, la capacidad de maniobra todavía está limitada, excepto por la legalidad de su triunfo, pero la legitimidad tiene que conquistarla y no creo que polarizando el país pueda legitimar estas políticas. Tres, con un margen de maniobra todavía muy estrecho. Y cuando hablo de margen de maniobra, estoy hablando de la capacidad que tenga para desarticular al mundo popular en su nivel receptivo y su nivel de conciencia. Es decir, cooptar. Y la cooptación es muy cara, cuesta. Sí, la vía de la cooptación es la corrupción. ¿Mm? Yo creo que hay un segmento ético, político, quizás este no sea el concepto más adecuado para poder emblematizar la conciencia crítica de oposición y de la sistematización de experiencias de una acción colectiva que generó enseñanzas muy, muy importantes. Yo creo que eso hay que evaluarlo. Yo creo que octubre y noviembre no pasaron en vano. Creo que están ahí en la memoria y una polarización va a hacer emerger, diría, de manera no natural, pero sí de manera muy conflictiva, identidades y formas de lucha defensivas y de asedio, digamos, a un poder que, que le va a costar. No entro a la legalidad, porque este es un tema que sobrepasa el tema de la legalidad. Estoy hablando de la legitimidad para imponer, es decir, la capacidad que tiene para crear un consenso acorde a una política que es impopular, que va a polarizar. Este bloque es un bloque absolutamente empresarial, pero sin ni mayor capacidad de poder construir un consenso en torno a sí. Es decir, no puede ni siquiera disimular o hacer pasar como popular y como beneficiosa dos elementos que son absolutamente es decir, absolutamente conflictivos y polarizantes. Apelo a el mundo popular, a sus distintas manifestaciones, a nivel de conciencia y sistematización, creo que eso no pasó en vano, eso está ahí. Sí, pero Tú planteaste la desarticulación del mundo popular en sus distintas versiones o expresiones. No sé, yo creo que habría que no, evaluar este aspecto, sí, ¿no? pero Sí. es que eso está ahí, no cabe la menor duda. Pero es que lo que yo señalo es que ahí además hay algo que entonces no estaba, que son 20 diputados en la Asamblea Nacional
Sí, pero como 20 mínimo. diputados, sí. Y 20 esos 20, diputados. sí, esos 20 diputados han tenido el apoyo ciudadano de miles, de centenares de miles de votos. Eso significa que se ha sumado a esa resistencia popular, que hubo una resistencia político-legal, ¿verdad? Que suma a eso. Y por lo tanto, se va a definir. Ellos están intentando articularse. Pero yo lo que digo es, bueno, o se articulan o se desarticulan. Eso no cabe la menor duda. Y por eso digo que hay muchas interrogantes. Y ante estos grandes problemas que mencionamos, como la mina o el IBM, o, o tienen una Oye, es posición que está consecuente. tratando a Vamos está tratando a Vamos como si fuese un grupo orgánico. Yo No, no, discutiría no, el no. carácter orgánico de Vamos. No. Ellos Ese están es el intentando problema. construirse ahora como un grupo orgánico. Sí, lo están intentando. No nos engañemos. Es decir, sus dirigentes tontos no son. Han llegado hasta aquí. Les falta mucho, pero están intentando construirse como un grupo orgánico. Lo están, por eso digo, aquí hay muchos interrogantes. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Yo no me atrevo a responder a eso. Y hay otra cosa también importante de las que tú señalas. Ese escaso margen de maniobra que tiene el gobierno precisamente está dispuesto. Claro, yo por eso tenía ese interrogante de decir hasta dónde están dispuestos a enfrentar de salida una situación como esta, porque en efecto tienen muy poco margen de maniobra. Es decir, y hay sectores en ese gobierno que lo saben perfectamente, no es que sean ignorantes, no, hay algunos que sí, pero hay otros que no son ignorantes y saben que tienen muy poco margen de maniobra. Por eso me he sorprendido tremendamente de forma negativa lo que hoy se da por cierto de que se nombra a Lucy Molinar como ministra de Educación, porque eso sí que implica avanzar hacia lo que tú señalas como una política de choque. Y una política de choque va a provocar eso, rebelión popular tan de inmediato como ellos quieran, porque no entiendo ese nombramiento, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, Bien, Ahora, termino. un asunto, como un asunto que habría que despejar para que esté dentro del marco de la respuesta. El bloque de poder, ¿no? Este, llegamos al bloque de poder un poco por el perfil de quienes lo componen el gabinete. Todos vinculados a la empresa privada en sus distintas fracciones e intereses, ¿no? Bueno, están los burócratas, están los técnicos, están los del capital, ¿no? En estos días había Temístocles Rosas, que estaría como en el tercer nivel de anillo, en torno al bloque, hablando de este país como si fuera de él. Este, el punto es, ¿quién organiza? El presidente, ¿qué segmento del bloque va a organizar la visión de poder con respecto a qué país es el que la empresa privada aspira en este momento, ¿no? Yo creo que es importante porque hay fracciones. Yo creo que hay, sí, 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 un bloque sí de acuerdo, pero hay intereses, hay fracciones, hay así es. formas distintas de poder entender el accionar, digamos, de la política pública y el elemento de coerción o el elemento de consenso. Eh, no sé. Yo creo que ahora, hay dos elementos sí que yo estaría de acuerdo contigo. Es decir, el ministro de Seguridad es un militar que, bueno, podría un poco ser interpretado, es decir, en la forma como Molino está viendo, digamos, varios problemas, ¿no? Es decir, no es un policía, es un militar y tiene un antecedente histórico en este país. Y el otro es el ministro de Economía. Generalmente, Monchi, eh, no evaluamos al individuo. No, no, Nuestros análisis son, sí, muy estructura, muy acontecimiento, muy de la dinámica de la política pública y del bloque, pero el individuo es importante. Eh, yo sí, no veo por su carácter, por su forma, su personalidad, al ministro de Economía entrando en una dinámica de choque. Yo digo que él es un cobarde desde el punto de vista de su personalidad. Él, es decir, puede sonar muy duro, pero estamos hablando de que que viene de un mundo en el cual todas las variables están consideradas, ¿no? Académica y técnicamente.
Entonces él se mueve dentro del manejo de todas las variables y todos los elementos que articulan una visión de conjunto. Indesa es eso, es un think tank de elaboración de proyectos de política económica y la reflexión técnica económica de Indesa es eso, manejarse con todas las variables. Pero a nivel de gobierno tú no te puedes manejar con todas las variables. Por eso Siempre hay digo que una aquí, selección, no, por eso digo que claro, aquí hay ¿no? muchos interrogantes. Y Eso no ese lo es quiero el punto, ¿no? adelantar. Este individuo hasta dónde va a llegar. Ahora, termino con lo siguiente, sí. Lucy, si es que a Lucy es cierto, sí, aquí hay por supuesto una provocación muy violenta que tiende a producir una reacción. Claro. Lucy no va a ser respetada por el mundo Y la educativo en reacción va a Egipto. ser inmediata. Es Ya, decir, ya, no ya se la va a provocó. esperar. Inmediata, No se va a esperar. inmediata, inmediata. Termino, Sí, termino. sí. A esos dos elementos fundamentales que tú has señalado y con los que yo coincido, que va a definir los primeros meses de gobierno, que es el tema mina y el tema IBM, fundamentalmente. Hay un tercer elemento. El Estado panameño está obligado a aumentar la recaudación. Está obligado. Se lo están exigiendo todos los organismos internacionales. Todos. La banca internacional y los organismos de, de valoración de riesgo se los están exigiendo. Pero bueno, aquí hay varios caminos para aumentar la recaudación. Y eso lo sabemos. Eso no es un misterio. Hay un camino que puede ser, por ejemplo, subir el ITBMS o combatir la evasión del ITBMS, por ejemplo, que es enorme esa evasión. Bueno, pues ese señor, ese economista, ha dicho que cuando se le ha preguntado, ha dicho que él va a combatir esa evasión, no que va a aumentar el ITBMS. Por eso digo que aquí hay muchos interrogantes, yo no tengo tampoco por qué creerle, pero lo que digo es que estás diciendo cosas muy serias para 30 días después violentarlas. Otra cosa que ha dicho, que otro de los elementos para aumentar la recaudación va a ser la eliminación de los subsidios empresariales. Bueno, esto, claro que sí, ahí hay muchos millones de dólares. Y luego está, evidentemente, la lucha contra las 1000 cabezas de la corrupción rampante. Y a eso me refiero con botellas, consultorías innecesarias, presupuesto de la Asamblea, que ahí hay para recaudar. Es decir, ese también va a ser un tema, porque el gobierno ahí va a definir cosas. Y esta bancada a la que yo me sigo refiriendo, porque es la primera vez que ocurre que haya una bancada más o menos democrática, no más o menos democrática en la Asamblea, tiene que definirse frente a estos tres temas: minería, aumento de recaudación e IBM. Bien, y termino, con lo siguiente. Son entre Lucy Molinar y el ministro de Economía y Finanzas, a los 90 días uno de los dos tiene que renunciar porque esto es incompatible. Esto es incompatible. Es decir, es incompatible. Yo, por ejemplo, me temo o me sospecho que el movimiento docente, los gremios docentes, si se confirma lo de Lucy Molinar, van a reaccionar antes de la toma de posesión. O sea que la lucha va a empezar ya. El enfrentamiento va a empezar ya. Estoy de Entonces, acuerdo con eso. estas son las cosas que a mí me cuesta entender de este gobierno. Y efectivamente, aquí en ese gabinete hay, por ejemplo, el ministro de Seguridad, es un militar, no es un policía, es un militar, un hombre que estuvo al frente de Senapro mucho tiempo, pero ¿no será que es un militar que además siempre ha gozado del buen ver del gobierno de los Estados Unidos? Como ya sabemos que aquí ha habido un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el presidente electo sobre la frontera en el Darién, eso no se lo inventó él, eso es un acuerdo. Eso se lo han pedido. A lo mejor el ministro de Seguridad responde a ese acuerdo. Es decir, falta entender todavía muchas cosas que no sabemos, ¿no? Pero que lo vamos a saber en los próximos 90 días, o sea, porque el gobierno
así como el país, el soberano no tiene margen para la espera, el gobierno no tiene margen para plantear lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Y con eso quiero terminar. Esto es, digamos, el conjunto de interrogantes que tengo, aunque efectivamente he de reconocer que los planteamientos que hace el profesor Adames son razonables y entendibles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se va a desarrollar eso? Es un problema de fuerzas políticas, de choques y de voluntades. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso. Esos son los interrogantes que tengo. Gracias a ambos por este interesante diálogo y una discusión que nos lleva a concluir sobre la temática que nos tiene aquí a todas y todos, ¿no? Retos dentro de lo que han mencionado ambos. Tenemos coincidentalmente IBM, minera, la recaudación, desempleo, corrupción, en cuanto a las expectativas, está por un lado la legitimidad en torno a los 20 diputados independientes, si se continuará construyendo o no. Por otro lado, y también la debilidad que pueda tener la falta de estructura o la falta de formal estructura de Vamos, ¿no? Y por otro lado está la reducida capacidad de maniobra que tiene el gobierno entrante sobre las acciones que pueda tomar frente a estallidos sociales, frente a la falta de gobernabilidad o construcción de bancada en la Asamblea. Y el IBM, ¿no? El IBM queda como expectativa también porque creo que nadie acá todavía entiende qué es lo que van a hacer. Un potencial referéndum y la incompatibilidad que tenemos entre una ministra y un ministro asignado, ¿no? Entonces, todo eso genera dudas, genera preguntas, genera expectativas. Los retos son claros. Creo que allí estamos de acuerdo. Los que están participando aquí. Yo quisiera abonar dos cosas. ¿Puedo? Sí, ya o no. Sí, ¿No? rápidamente para poder pasar acá a las preguntas y comentarios que tengan las personas que están en el conversatorio. Sí, yo quería simplemente establecer dos cosas. Es decir, el nivel sustantivo, que es un poco lo que en parte ha hecho Monchi, es decir, el orden político y sus grandes limitaciones, especialmente las institucionales. Estamos hablando de una institucionalidad presidencial sumamente limitada. El Pacto Bicentenario mostró la incapacidad que tenía para poder asumir las demandas que de la sociedad se le plantearon en términos de política pública. Yo creo que hay un elemento muy complicado en lo que refiere a esta forma mediante la cual el Estado, a través de la administración política del mismo, que es el gobierno, se puede vincular a través de políticas públicas de manera efectiva. Es decir, hay una gran, frente a una sociedad cada vez más compleja, ¿no? El otro elemento es el elemento procedimental, que también Munchi lo ha tocado. Es el elemento de las decisiones, de la fuerza, de las reglas, de los espacios institucionales mediante la cual, de alguna forma, hay fuerzas que hay que considerar, especialmente Vamos, y hay una apuesta por parte de Monchi al papel, digamos, cualitativo y cuantitativo de Vamos. Podríamos discutirlo y creo que de alguna manera hemos planteado algunas reservas en torno a esta dimensión cuantitativa y cualitativa frente a la ausencia de dos elementos, programa y estructura organizativa, ausentes en esta Sí. banca, ¿no? Lo tercero es, yo creo que merece una mayor implementación en el mundo popular, ¿sí? Frente a una acción polarizante en torno a esos dos elementos del IVA y la minería. El mundo popular, creo que hay un aprendizaje y hay una sistematización de experiencias a partir de una acción colectiva jamás vista post-invasión. Yo creo que eso es importante y eso no es leche derramada, eso está acumulado ahí
y en lo latente o en lo manifiesto y en la complejidad de los distintos actores, una acción polarizante puede ser un detonador inmediato. ¿Cuál fue el detonador de la crisis de octubre-noviembre? Bueno, una acción absolutamente, es Se decir, le, hubo una escalada en la reflexión política y la sistematización de las tareas, ¿no? Bien, pasemos a las preguntas. Sí. Sí, por acá Bernardo comenta que ante la inminente represión del gobierno de Mulino contra la respuesta popular ante la reforma del seguro y la mina, me pregunto cuánto aguantarán los poderes fácticos detrás del gobierno si ocurren nuevamente los cierres 22, los cierres del 22 y 23, matarán a 10 o 20 ciudadanos, perseguirán más duramente a dirigentes populares, lo que empeorará la situación y la caja registradora del poder económico frenará o no esa represión. Entonces esas son preocupaciones en torno a las expectativas eh, que nos da este gobierno. No sé si alguno de los dos quiera comentar respecto de qué ocurriría si una crisis de esta estalla nuevamente, que creo que eso no lo desea No, nadie. yo creo que el gobierno tiene que moverse entre el consenso y la coerción física y la violencia del Estado, ¿no? La capacidad de consenso, de generar hegemonía cultural e intelectual es muy escasa. Yo no veo a este gobierno por su naturaleza en capacidad de poder rehacer la credibilidad del Ejecutivo que hereda muy maltrecha por la gestión de Cortizo. Dos, no veo un sedimento cultural que sea capaz de generar credibilidad y legitimidad. Yo creo que es muy escaso en esto y es muy rudimentario y muy primitivo. Es decir, el expediente de la cooptación a través de la corrupción está muy limitada por la crisis económica que tenemos, ¿no? La incapacidad de endeudamiento y todo aquello. El ministro de Economía ha planteado una austeridad y esta puerta está cerrada o parcialmente cerrada o bastante limitada, ¿no? Por lo tanto, tendrá que echar mano al discurso, al discurso legitimador y, y de generar, qué sé yo, bueno, un consenso en torno a dos medidas que van a polarizar y que van a generar grandes conflictos. No veo no veo un discurso, una capacidad de articular un discurso que legitime una acción de un bloque que no tiene mayor recurso que imponer. Y creo que esa es un poco la lógica de este gabinete, ¿no? Imponer y al final vendría una desestabilidad que ni siquiera el gobierno se la Una aguantaría. polarización, sí. Sí, No, es entonces, decir, incluso Nito tuvo problemas para generar un discurso legitimador, es decir, el tema del consenso a través de una dirección intelectual y moral que le diese a Cortizo esa gran identificación de un gobierno que respondía a las grandes expectativas del país, quedó totalmente cerrada. Este gobierno está heredando todo aquello Sí, bien, y lo hereda de manera muy precaria. Poco coincidimos, es decir, el margen de maniobra es muy estrecho. La credibilidad tiene que ser construida. Ahora, ¿cómo va a construir una credibilidad en torno a una gestión que nace de manera precaria con respecto a presupuesto, fiscalidad? Fiscalidad, que es un tema muy serio aquí. El tema de generar los ingresos. ¿A dónde? ¿Mm? este gobierno Ir, entra irse, en el lodo, entra en el claro, lodo, irse empieza el lodo. irse a las exenciones, irse a la evaluación fiscal, eso es irse contra el bloque. Gran parte del poder del bloque y su capacidad de articulación es que la evasión fiscal es un elemento de acción institucional política y de poder. así es. Entonces, No sé claro, si alguien tiene claro, otro comentario en el chat de los que están participando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o intervención? Francisco, Acá, Francisco eh, Herrera tiene un. Francisco Herrera, Sí, adelante. ahí lo tiene. En el A ver, chat lo tiene. déjeme revisar. Sí, el punto que quisiera señalar es lo que estaba escribiendo allí, es percibir, percibo, por ejemplo, que el factor de dependencia económica que tiene la población ahora mismo, que contribuye al clientelismo y a todas las formas de corrupción que hay,
es una variable que ellos están manipulando o van a manipular precisamente para tratar de convencer a la población en torno a los temas que estaban ustedes discutiendo de la minería y el tema del seguro social, particularmente el de la minería. Creo que precisamente hay un factor que todavía está planteado, que creo que en ese sentido tiene razón Adames cuando dice que este grupo de los diputados de Vamos no es necesariamente un grupo muy articulado como orgánico y que habría que ver cómo se va a construir esa capacidad de resistencia de ellos y de evitar precisamente que este proceso de manipulación conduzca a un acuerdo con la minera. Me parece que esa es una línea que ellos están casi convencidos de que pueden manejarlo adecuadamente. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Si no, vamos a darle la palabra a José Eugenio Stout para que concluya el conversatorio. Y aquí, bueno, yo creo que todas y todos tenemos los nervios nerviosos. Ya los retos están claros, pero las expectativas nos ponen con ganas de llorar. Adelante, señor Monchi, para Bueno, cerrar ya. yo así como empecé, termino. Es decir, aquí hay muchas interrogantes, ¿verdad? Muchas interrogantes que debemos ser cautos porque no sabemos cómo se van a despejar. Este es un gobierno, una situación económica, con el agua al cuello económicamente, por una parte, con un margen muy escaso de legitimidad, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el 34% de votación del señor Mulino que el 33% de Nito. Y el 33% de Nito se lo comió el León Popular en 10 segundos. O sea, este es un gobierno vamos, o sea, no creo yo que haya habido gobierno en la historia de la República de Panamá que haya salido peor parado que este, ¿verdad? O sea, ha salido destrozado completamente. O sea, y si no, ahí están las pruebas electorales, ¿no? O sea, hasta dónde se ha llegado. Entonces, a mí se me ocurre, y ese es uno de los interrogantes que tengo, es que este gobierno, pues efectivamente, pretende organizar aquí una matanza, y yo esto es que me cuesta creerlo, pero no porque tengan pruritos en torno a eso, sino porque eso se les puede transformar en una situación gravísima para ellos mismos, para su propia estabilidad, ¿verdad? Eh, yo pienso que esta gente va a intentar formas de búsqueda de consenso y por eso estoy pensando y créanme, o sea, el tema este de la mina y de ir a un referéndum, por ejemplo, puede ser una forma, porque es que no veo, sinceramente, yo creo con el profesor Adames, que está muy viva en la conciencia de la gente el tema minero. Pero también creo que una cosa es la movilización popular, que fue enorme, gigantesca, eh, vamos, yo diría que inédita en la historia del movimiento popular panameño, ¿verdad? Y otra cosa son los votos. Una cosa es llamar a votar, que la votación contra la mina será altísima, pero ¿será suficiente para ganar un referéndum? No lo sé. Esos son los interrogantes. Pero imponernos, es decir, derogar, es que solamente que intenten derogar la ley de moratoria, la movilización va a ser inmensa. Y yo estoy convencido que va a ser inmensa. Y que las fuerzas ambientalistas, las fuerzas de los trabajadores, etcétera, etcétera, tienen muy viva la situación. Eso por un lado. Por otro lado, de verdad que yo pienso que el problema de las cuentas de Suntrack es un problema de Suntrack y el gobierno. Es decir, no creo que eso sea un elemento, eh, hombre, claro que es un elemento de manipulación del movimiento obrero, evidentemente, y de violación de sus derechos, eso no me cabe la menor duda. Pero no creo yo que eso sea lo suficientemente importante como para quebrarle el brazo a la movilización obrera en el caso de la minería o en el caso del IBM, del Seguro Social. Y a los ambientalistas menos, por supuesto, que no tienen nada que ver con ese asunto. O sea que yo diría
que hay que esperar un poco, tener cuidado. El anuncio de Lucy Molinar, si se confirma, es un mal augurio, un muy mal augurio, porque si empiezan buscando conflictos de esa naturaleza, pues entonces ya sabemos a qué atenernos desde antes que tomen posesión. Gracias a ambos y a todas y todos los que estuvieron aquí nuevamente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestros videos para continuar nuestro trabajo de formación y todas queremos a un mejor Panamá y proponemos que seamos los mejores ciudadanos ante tanta problemática. Así que tengan buenas noches. Yo doy las gracias por haberme invitado, así que gracias a todos ustedes, ¿no? Agradecidos que hayas venido. Muchas gracias, profesor Enoch, y al señor Monchi también. Y bueno, saludos. Bueno, Buenas saludos. noches. Saludos. Buenas noches.